Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web, puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría trae para ustedes este programa que hacemos con muchísimo cariño. Les recuerdo que pueden escribirnos al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o a nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. La noche de hoy estaremos compartiendo con ustedes unas actividades muy interesantes que se han estado desarrollando en el marco de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo. La primera actividad que estaremos compartiendo con ustedes ha sido el foro homenaje a la poesía de Víctor Bielma, donde he tenido el gusto, de hablar sobre el poeta Víctor Bielma, poeta homenajeado de esta quinta edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo. Así que sin más demoras, vamos a escuchar esta interesantísima intervención que tuvimos en el marco de la feria y donde también, habló un poco este maravilloso poeta. Estuvimos presentando un par de libros del poeta en el marco de este homenaje y por supuesto en Maracaibo, organizada por nosotros mismos, por Sultana del Lago Editores, por Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Puerto de Libros, Librería de Autor, por el Movimiento Poético de Maracaibo y con el apoyo de la editorial de la Universidad del Zulia. Recuerden enviarme sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597. Y sin más demoras, el foro homenaje a el poeta Víctor Bielma Molina. La mañana de hoy vamos a dedicarlo a conversar sobre la poesía de Víctor Bielma. Víctor Bielma es, como dirían aquellos, quizá un ilustre desconocido para los historiadores de la literatura venezolana, pero no por eso Víctor no es dueño de una parcela en la cosa del decir poético de este país. Víctor es sin duda una de las voces, a mi entender, más definidas de la poesía venezolana, uno de los creadores que ha investigado, porque es un gran lector de la poesía venezolana, un hombre que conoce la poesía desde el oriente profundo hasta toda la poesía central, que la conoce muy bien, la poesía de los Andes, que la conoce al dedillo, conoce hasta los pormenores, a los poetas más anónimos les pone nombre, y finalmente conoce también hasta la poesía llanera, conoce cada uno de esos resquicios de la historia de la literatura venezolana, y ese conocimiento tan amplio, esa virtud de Víctor Bielma de conocer la poesía venezolana al nivel de erudito de nuestra literatura, le dio la oportunidad de conseguir el hilo de la voz que nadie había conseguido. Él está armando
en su obra poética, que hoy asciende a 6 títulos, porque hoy presentamos el sexto de los libros. Son 16 libros, porque el primero, Claro, el primero son 11 libros. Es que ese es un cuento largo. No hay necesidad de mí en los infiernos, que es el primer libro que publicamos de Víctor. Lo publicamos en el mes de enero, 31 de enero del año 2014. Ese día Víctor perdió su última virginidad. Ay, Dios. Ese día Víctor publicó una antología, una recopilación de 40 años de poesía. Él empezó a escribir poesía, o los primeros poemas que están en ese libro, en el año 1973. Qué memoria, ¿verdad? Ese libro empieza a recopilarse desde 1973 hasta el año 2014, cuando se publica, hasta el año 2013, cuando se cierra definitivamente. Y es una gran injusticia, por supuesto, porque esos 11 libros que están ahí contenidos han pasado, o pasaron, menos mal que ya no los ha seguido acuchillando, pasaron por el estilete de la crítica, el estilete de la madurez, el estilete del hombre insaciable con la corrección. Habría sido quizás maravilloso encontrarse con esos poemas del 73, vírgenes, ¿no? Como los pensó el muchacho de 20 años, y preguntarle a esos poemas de un muchacho de 20 años qué opinaban luego del poeta de 50 que publicaba el libro. Pero hoy, sin duda, esos poemas, los del 73, que todavía tienen ese dejo, ese gozo de la juventud, que todavía tienen esa búsqueda maravillosa del primor de ser jóvenes, ¿no? Del primor de entender al mundo desde el optimismo, desde la posibilidad de transformación de la realidad, no quizás como sucede en un libro como Tallado de Sombra, ¿no? Que es un libro un poco más filosófico, menos creído del mundo. Ese primer libro tiene textos verdaderamente maravillosos, pero son textos que a mí me parece el resultado de la gran injusticia de que no pudimos leerlos completos, ¿no? Cada selección que hace Víctor allí tiene 12 o 15 poemas de cada libro, y eran libros de 50 poemas, de 60 poemas. Entonces, es como una especie de memoria de un pasado que no conocimos completamente. Y eso nos recuerda todo lo que se perdió, por ejemplo, en Grecia, ¿no? Quizás los mejores libros y los mejores poetas griegos nunca los conocimos, sino solamente los poetas malos, que fue lo que quedó por ahí. Porque el 70-80% de los libros que se escribieron en la antigüedad se perdieron por completo. Entre las quemas, en Alejandría se perdió muchísimo. La biblioteca de Pérgamo, que era otra gran biblioteca, también se incendió más de 3 veces. Entonces pueden imaginarse cuánta buena literatura se perdió. Y lo que quedó porque hay muchos libros que solamente están en títulos o en resúmenes. Se sabe de qué trata este libro porque alguien escribió un libro de resúmenes y quedó el libro de los resúmenes. Tú lo sabes porque tú estudiaste filosofía. Víctor además estudió filosofía. Vamos a hablar un poquito de Víctor y de su obra poética. Víctor Manuel, como se llama, cuáles son sus 2 nombres. Vielma Molina nació en el estado Mérida, hijo de un guardia nacional, un hombre llamado ya no me va a decir, Estanislao Vielma, un hombre de carácter, un hombre que recorría el país en ese oficio tan
tan terrible que es ser guardia nacional, por lo menos en los años 50, cuando nace Víctor. Ser guardia nacional en medio de la dictadura de Pérez Jiménez era un oficio difícil, por lo menos, aunque sea, hay que reconocer eso. Estanislao Bielma tuvo muchos hijos. Ustedes son, si mal no recuerdo, 11 hermanos. 11 hermanos en una mujer que sí, Estanislao murió joven, ¿no? Murió Doña Arminda sí, su mamá cumplió más de 70 años, ¿verdad? 75 años vivió. Doña Arminda Molina, ella sí era tachirense. No, era meritense. También era de Mérida. ¿Y por qué terminaron en Táchira, Víctor? Por el trabajo de mi padre. Lo destacaron allá en Táchira. En San Antonio de Táchira, donde estudié mis primeras letras. O sea que estudiaste en la frontera, porque San Antonio es el pueblo fronterizo que divide Colombia de Venezuela. Ahí está el puente, ese puente creo que se llama Simón Bolívar. Y es la primera vez que intenté, porque cuando me cambiaron de escuela, porque yo me divertía hondamente en la escuela, porque en el fondo había como un solo, y fue la primera vez que vi una avestruz que me impresionó. Vaya. Y cuando me sacaron de la escuela, porque al parecer estaba perdiendo el tiempo por estar mirando el zoológico, me colocaron en esta escuela y un día me obligaban a ir a la otra escuela y me escapé. Y donde me encontraron fue justo en la aduana, esperando un carro, yo no sé cuál. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. Ajá, Leoncio, dime, ¿qué es eso que andas apurado que me quieres preguntar, me quieres decir? Ah, que están hablando de una feria del libro, ¿me puedes decir algo? Bueno, sé que ahora del 7 al 16 de julio se dará la 5ª edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo. ¿Y dónde va a pasar eso, Carlos? Dime, en el Teatro Baral de nuestra ciudad. Más de 80 actividades, Leoncio, se darán en 10 días. Habrá presentaciones de libros, foros y conversatorios, todo en torno al maravilloso mundo de los libros. ¡Ay! Y yo puedo descubrir entonces nuevas lecturas con la expoventa de libros, ¿verdad? Porque va a haber una expoventa, claro. Más de 6.000 títulos diferentes estarán disponibles para la venta. ¡Ay! Con la presencia especial de la editorial invitada. Eso me dijo Carlos Pérez, Ediluz, la editorial de la Universidad del Zulia. ¡Ah! Leoncio, no te pierdas y descubre las novedades y consigue ese libro que siempre has estado buscando. ¡Ah! Allí estaré, yo no me voy a perder de esa feria. No se pierdan, amigos, esta edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo. Filmar, déjame decir. Dale pues, dilo tú. Desde el viernes 7 hasta el domingo 16 de julio en el Teatro Baral de Maracaibo. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche compartiendo con ustedes parte de las palabras que di durante la actividad en homenaje al poeta Víctor Bielma Molina, homenajeado de la 5ª Feria del Libro de Maracaibo. Sus comentarios, por favor, al 0424-672-3597, 0424-672-3597. Sin más demora, sigamos escuchando estas palabras bastante interesantes, no es porque lo haya dicho yo, sino que revelan a un maravilloso escritor venezolano. Bueno, este hombre nace en Mérida, es un niño que nace en Mérida, en el medio de esa ciudad
en el año 1952. Está entronizándose Pérez Jiménez en ese año. Su papá es guardia nacional, pero tienen que irse la familia entera. Estamos hablando de una familia gigantesca. Sí. Víctor, tú eres el quinto hijo, el sexto hijo, el primero. El primero. Ah, broma. O sea que tú tienes hermanitas jovencitas. Sí. Y murió una de COVID. Ah, verdad que falleció Sí, una de tus hermanas. Ella vivía en Táchira, una de las En San Cristóbal, sí. Hay una cosa que quería decirle. Mi padre, para que usted tenga una idea de cosas así extrañas, mi padre se retiró de la guardia porque decía que no resistía estar ya allí por la situación del país. Y cuando comenzó a morder el hambre de verdad, mi padre comenzó a buscar trabajo y no encontraba. Y llega un momento que decide, bueno, voy a trabajar en la seguridad nacional. Y aquello fue tan extremo que mi madre estaba esperando a una nueva hermana que se llama Niurka. Y mi madre, cuando ve que mi padre está preparando las maletas, le dice Bielma, porque mi madre le decía era Bielma, no Estanislao. Bielma, ¿te vas a ir y me vas a dejar así? Y mi padre desmontó todo el viaje y no se fue. Al otro día fue el golpe de Estado contra Marcos Pérez Jiménez. Entonces, Maravillosa historia. en ese entonces, en ese estado Táchira, Víctor a los 14 años consigue dos de sus grandes pasiones. Primero, en el liceo le da clase un hombre que le marcaría la vida, un profesor que creo que se llamaba, déjame ver si me acuerdo, Víctor lo imita muy bien. ¿Cómo es que se llama tu profesor? Pedro Pablo Paredes. Pedro el Pablo poeta Paredes. Pedro Pablo Paredes. Era- Un gran cervantista. Era su profesor de castellano y literatura, y este hombre que está aquí a mi lado se inspiró, miró a aquel hombre que hablaba con aquella sabiduría, que tenía aquel increíble conocimiento, que siempre andaba con un bolso lleno de libros y que iba dejando los libros como carnadas, ¿no? Los mostraba así para que el estudiante que tuviese curiosidad se acercara y se lo pidiera. En ese pueblo, en ese espacio, Víctor conoció a la poesía, a esa dama maravillosa que no lo ha abandonado. Y conoció también al deporte, porque también a los 14 o 15 años empezó a ser una especie de atleta con la razón de que uno va a ese pueblo, a San Antonio, y todavía hay una fotografía de Víctor Bielma donde se celebra que ganó más de un maratón, porque fue un extraordinario maratonista que llevó glorias a su pueblo. Reconocido como maratonista y echado a correr como poeta. Y hoy no corro una cuadra. Mira, hay un caso, si lo digo, y ojalá, yo se lo digo a los muchachos cuando doy clase. Yo recuerdo el día que decidí ser atleta y el día que decidí ser o superar a mi maestro Pedro Pablo Paredes, ¿no? Porque estaba Lindolfo Contreras Laguado, hermano de un general que me daba clase, y él decía: desgraciado del alumno que no supere a su maestro. Y todos nos mirábamos la cara y era como una agresión. Y llega cuando un día yo veía que Pedro Pablo Paredes era admirado por las columnas que publicaba en la prensa. Pedro Pablo Paredes era admirado en los discursos cuando hablaba dentro de la institución. Era una vedette de la ciudad. Es una admiración tenía ese hombre, y yo no era el menos. Y yo tengo que escribir columnas, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Y luego me voy a ver un maratón de la Feria San Sebastián.
y hay un hombre que va delante ganando, y a mí me gustó esa forma de la postura, como corría Pablo Garrido de México, quien ganó el maratón. Dije, yo tengo que correr alguna vez este maratón. A los 2 años yo estaba en el equipo A de Táchira corriendo el maratón, y esa vez llegué de sexto. Entonces, este atleta, que por cierto eso le salvó la vida, Víctor estuvo a punto de morir hace unos 20 años. Sí. Víctor tiene, aquí donde lo ven, tan sano, tan de barba blanca, la arteria principal de su corazón está completamente calcificada, está completamente obstruida. Y eso es verdaderamente increíble, porque cualquier persona con esa condición cardiopática no sobrevive. Pero fue el maratón, fue esos 5 años como maratonista, 4 años de trabajo intenso, que hicieron que el resto de las arterias menores que irrigan sangre al corazón crecieran lo suficiente para permitirle tener un corazón funcional, muy a pesar de que la arteria principal está tapada. Víctor estuvo muy mal con aquel infarto que le dio y volvió a vivir gracias a ese regalo de su juventud, a ese tiempo que no fue tiempo perdido, el haberle dedicado tanto tiempo al atletismo. Y la poesía, porque hay una cosa, yo escribí, ese libro que escribí, no hay necesidad de mí en los inviernos. Sencillamente es una especie de exorcismo contra la muerte, porque yo no podía caminar media cuadra, me dolía enormemente el pecho y me sentía ahogo, yo me iba, yo me acostaba a dormir y cuando yo despertaba sentía que me iba. Cosas muy, muy fuertes. Bueno, escribí el poema ese, no hay necesidad de mí en los infiernos, como haciendo una especie de exorcismo. Y créanme lo que yo cambié absolutamente como a los 6 meses. Caminé desde el 18 de octubre hasta Nueva Vía, a pie a las 4 de la tarde. Dice, hombre, una de otra. Y cambió todo. Pero hay una cosa que escuché a unos guajiros hablar del achote. Que el doctor Bello en Caracas iba a operar a un guajiro y resulta que a él le habían dado el achote. Y cuando el doctor entró al paciente, dijo, pero ustedes me están tomando el pelo, porque el paciente tenía completamente abiertas las venas, estaba bien. No era posible eso, ¿no? Y yo me fui a la casa a consumir el achote. Poco a poco, y en 3 meses yo estaba ya bien. Un consumidor de achote consumado. Pero es peligroso. Sí. Hay que consumirlo 20 días y dejar como 2 meses o 3 meses y volver a consumirlo porque golpea los riñones. Entonces, ese pasado glorioso, esas medallas, todo ese reconocimiento del maratonista se vieron truncados cuando comenzó a vivir la vida bohemia y la poesía, cuando militó poéticamente en un grupo llamado Saranda, donde empezó a conocer a otros poetas del estado Táchira, donde empezó a ver que su vena literaria existía y se le ocurrió la brillante idea de abandonar sus Andes, su Táchira, donde había crecido, y no irse a su ciudad de nacimiento, Mérida, sino venir al Zulia a estudiar letras, a estudiar literatura. Se pueden imaginar cómo se habrá sentido decepcionada su mamá si este muchacho ahora va a estudiar letras en vez de estudiar algo productivo. No, yo vine a estudiar
filosofía. Peor aún. Sí. Y cuando llegué a la escuela de filosofía, había 3 alumnos nada más conmigo. Y resulta que cuando llego me van a dar clase en una oficinita ahí. Y yo miro todo y yo creía que todas las cosas debían ser multitud. Entonces, sí, cuando entro, el profesor me mira y me dice, en un español, me mira y no digo el nombre de él. Me mira y me dice, ¿de dónde eres? Le digo yo, vengo de Táchira. Me dice, al pájaro yo lo conozco por su cagada. Cuando me dice esto, como yo creía que los filósofos no decían groserías, entonces decidí retirarme del lugar y me fui para la escuela de letras. Síguenos en @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Así seguimos con este programa dedicado a escuchar, por cierto, una actividad que se celebró el pasado sábado 8 de julio del 2023 y que ustedes pueden disfrutar en video a través de mi canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes. Y allí también pueden escuchar todos nuestros programas anteriores y además pueden escuchar mis nuevos podcasts. Tengo un podcast que hago con mi gran amigo, ese es un cofra de un excelente hombre, el profesor Joel Salas. Tenemos un podcast llamado Ni tan calvo ni con 2 pelucas. Y también puedes escuchar, mis otros podcasts. Está Reverso, que se hace con Juan Carlos Fernández. Está Guasacaca Podcast, que lo hacemos con el excelente amigo también Rogelio Suárez. Y por supuesto está ese otro podcast, las 7 de la mañana, que son 7 ideas para cambiar al mundo. Sigamos entonces escuchando esta intervención en el marco de la 5ª Feria Independiente del Libro de Maracaibo. Bueno, imagínense a ese muchacho atlético, es decir, venía ese mismo año, 17 años entrando, 18, 17 años saliendo de ganar maratones, atlético, flaco, espigado, porque Bielma ahora se está poniendo chiquito, pero Bielma mide 1,80 m, más o menos, medía en ese momento, 1,79 m, Bielma. No, 1,75. 1,75. Ahora ya no lo tengo. Ya los va perdiendo. Sí. Para la economía del tamaño. Mira, yo corrí el maratón de los juveniles, cuando recuerdo que yo estaba ganando, pero nadie me dijo que tenía que darle la vuelta al estadio, ahí el Cachecho Romero, porque yo creía que era solamente la llegada ahí. Y boté todo 1 kilómetro antes, todo. Detrás de mí, como a 5 cuadras, venía el segundo, que era del pedagógico. Y por culpa de los entrenadores que me decían, no, ya vas a llegar, dale, comencé a rematar. Y cuando yo paso la meta ya no tenía nada y había que darle la vuelta. Y el hombre me pasó. Ya está el segundo por eso. Quedé el segundo y yo soy medalla de plata en esa parte. Pero
Hay una cosa que yo relaciono entre los seres humanos. A veces muchas cosas están dadas en nuestros países con ciertos desaciertos, ¿no? Con ciertas cosas extrañas como inventaban una cosa pero sin tener un conocimiento pleno. Y noto, por ejemplo, que eso está ocurriendo en Colombia, no sé si ustedes notarán eso, que resulta que contratan a la gente por solo 3 meses y a los 3 meses lo despachan. Y en esos 3 meses, el mes que queda, lo ahorran, pero los atletas no tienen entrenador. Esto está ocurriendo así. Y así en nuestro país también ocurren cosas como esta, ¿no? Lo mismo lo digo con respecto a la enseñanza de la literatura. Hay que darse cuenta, como lo decía ayer, ¿no? Como lo decía Guslao, que la poesía no necesita de profesores, pues es un elemento muy personal. Claro, necesitamos conocimiento de otros poetas y demás, pero lo más importante es, y muchas veces cuando yo fui a la escuela de letras y yo me daba cuenta que por ningún lado había una forma que me enseñara a escribir, no sé si tú te diste cuenta de eso en la escuela. Entonces, únicamente que si gramática, que si esto, que si lo otro, pero no hay todo ese factor de que despierta en uno la vena de escribir y bien. Pero aquí la tesis no debe ser, vamos a escribir un libro, yo diría, no, vamos a hacer tal cosa, o así por el estilo. Y el libro no necesariamente debería ser de poesía, sino tantas cosas que hay para hacer en literatura y demás. No, eso no existe. Y la escuela de periodismo, si me parece, no, Alexis, escuela de periodismo, yo noto que la gente sale escribiendo y muy bien, ¿no? ¿En serio? Sí, yo lo veo, sí, pero yo veo muchas lumbreras en la cuestión de periodismo. Claro, a veces se ven cosas muy difíciles de creer también por la otra parte, pero yo noto que salen con cuerpo los periodistas. Pero en literatura yo decía, pero aquí como que no. Y uno tiene que hacer a sí mismo. Uno tiene que buscar el camino a sí mismo. Entonces, yo digo, ¿será que adivinarán que uno tiene que buscar su propia personalidad y su propio camino? Bueno, la escuela de letras hoy está llena de evangélicos. No sé por qué. Pero imagino que es la parte menos contradictoria con su fe. Víctor Bielma estudia letras junto a Berta Vega, junto a Darío Medina, ve por allí a Adelfa Giovanni, Douglas Borges, Víctor Bravo estudió con él, tú estuviste. Además trabajó en ese entonces buscando sobrevivir, ¿no? Trabajó como librero en la librería Aeropuerto, cuando era la vieja librería Aeropuerto. Y en algún momento llegó a él, en esa escuela de letras, y empezó a militar como hombre de izquierda, como un joven de izquierda, digamos más. No, a mí me envenenaron en San Cristóbal. Ya venía envenenado. Sí, ya venía envenenado. Milité en el MIR, en el Movimiento de Izquierda Rosario San Cristóbal. Y ahí fue cuando comenzó todo ese mundo. Incluso una cuestión tan estúpida que hubo en el momento que dice, ¿para qué vas a estudiar inglés? ¿Para qué vas a aprender el idioma del enemigo? Y dejé de estudiar inglés. Sí, esas cosas había. ¿Para qué te limpian los zapatos? Sí, eso lo había. Era increíble esa forma de pensamiento. ¿Para qué te acicalas o para qué vistes bien? Porque de pequeño yo buscaba la manera de cómo ser un poquito elegante en la manera de vestir.
Y mi madre decía, puedes tener pantalón roto, pero nunca sucio. ¿No? Y cosas de esa naturaleza se fueron aprendiendo allí. Aprendí cosas muy buenas también, sobre todo de lo que leí en el marxismo, o sea, en ese entonces. Por ejemplo, yo leía mucho a Otto Kuczynski. Alexis, ¿tú conoces a Otto Kuczynski? ¿A quién? A Otto Kuczynski, el ruso. Yo lo leía mucho y una cosa me quedé asombrado, ¿no? Decía, yo he revisado el cielo con un telescopio y nunca he visto el rostro de Dios para enseñarme a ser, ¿qué? Ateo, ¿no? Ateo. Sí, sí. Y resulta que dice, quien lee marxismo llega a ser un hombre relevante en la cultura mundial. Eso lo decía allí. Cosas como esa, ¿no? Yo leí a Rosa Luxemburgo, por si acaso. Ah, bueno. Esas lecturas, yo me fui por la lectura del marxismo, conocí mucha literatura en el entonces, y por ahí me fui a la lectura. Pero los primeros libros que yo lo recuerdo que lo leí. Yo pertenezco a la lectura de los tres Miguel. Miguel de Cervantes, Miguel de Unamuno y Miguel de Delibes. Y me marcaron, te voy a decir que me marcaron porque una de las cosas importantes es que decía que el hombre tiene, caso del Delibes, el hombre tiene que prepararse para la jubilación, porque la jubilación no es la antesala de la muerte. Miguel Hernández, ¿no? ¿Ah? Miguel Hernández. Lo leí posteriormente. Y una cosa, yo no entendí, yo me sentaba a leer a Sor Juana Inés de la Cruz y no la entendía. Y yo la volví a leer y no la entendía hasta que logré un día realmente entenderla. Pero eso fue también otra vena que me entró desde el punto de vista de la literatura. Yo hice, y me aprendí hasta un verso que dice, hola mi altivez postrada, porque son incompatibles un pundonor que se ostente ante un amor que se humilla. Pero lo recuerdo de esa época, ¿no? Dicen que, bueno, hay cosas que me las aprendo de hace 5 días y ahorita no las recuerdo, pero esa memoria remota todavía está presente. Entonces seguimos avanzando un poco en la vida de Víctor. Víctor se gradúa de letras cuando graduarse de letras servía para algo en el sentido en el que podías dar clases. Había una mención docencia. Sí. Víctor le toca la difícil tarea de irse al sur del lago, al liceo, ya les voy a decir cómo se llama el liceo. Yo lo tenía por aquí. El Liceo Catatumbo del sur del lago. Y durante casi 20 años está en el Liceo Catatumbo del sur del lago dando clases de castellano y literatura. Era el liceo más grande de Santa Bárbara del Zulia y se convirtió, en el profesor de castellano. Pero no solamente eso, allí su vida política continuó y se dedicó a pensar la política de los años 80. Es candidato a la alcaldía del municipio de Colón y en los años 90 nuevamente. Y en el año 1998 es electo como senador de la República. Y me decía Víctor antes de irse hace unos días, hace unos años, me decía, fui senador y ahora no sé, ¿no? Es decir, eso nos habla de la honestidad, Víctor. Es decir, hay mucha gente que llega a un puesto de elección popular y se enriquece. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Así llegamos al segmento final
de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche, escuchando las palabras que tuve la oportunidad de compartir con ustedes y con las personas presentes ese día allí en la Feria Independiente del Libro de Maracaibo, en homenaje a mi queridísimo Víctor Vielma Molina, quien fuese el escritor homenajeado de esta quinta e importante Feria del Libro. Sin más demoras, terminemos de escuchar esta selección que hemos traído y por supuesto no olviden enviarme sus comentarios al 0424-672-3597. Y Víctor es un hombre que fue electo por el pueblo para representar al pueblo y que, bueno, usted luchó en contra de esa forma de pensar del chavismo, digamos, porque tú te opusiste, a pesar de que fuiste un hombre de izquierda, en 1998 siendo senador, te diste cuenta de que el camino no era con el militar. Enseguida me di cuenta y pude ver de muy cerca todo lo que se estaba gestando allí. Yo veía cuando Maduro llegaba y hablaba con los demás, él no salía de su teléfono. Y una vez bajó Michelena y dijo así: el hombrito quiere hundir el barco. Y a los 15 días estaba fuera de la vicepresidencia. Yo vi cosas muy cercanas allí, de verdad, cuando estuve y ahí comencé como a desestimar la situación de la política del país, porque creo, a los colombianos dicen de hace mucho tiempo, pero los venezolanos son loquitos, ¿no? Eso lo dicen de hace mucho tiempo. Y yo el día que lo leí me dijo usted, ¿no? Pero ahora que estoy allá y veo muchas cosas y lo veo acá, creo que nosotros no tomamos con seriedad un elemento importante, que es el político. El político, yo creo que es allí donde uno tiene realmente que graduarse de ser humano y tener alta sensibilidad. Porque yo noto que incluso en Colombia en estos momentos usted comienza a escucharlo y hay una terrible irresponsabilidad en la forma de hablar y en la forma de dirigir el discurso. Y lo mismo ocurre en Venezuela. Dice Karl Kraus, cuando una sociedad se corrompe, lo primero que se gangrena es el lenguaje. Cadenas también lo dice. Cadena cuando escribe el libro en torno a Karl Kraus. Sí, lo cito. Bueno, avancemos en torno a la poesía. Ya sabemos cómo fue electo nuestro querido Víctor, tuvo su cargo de representación popular, viene a Maracaibo en ese mismo trajín del cambio de la elección. Viene a Maracaibo, lo transfieren al Liceo Don Pérez, donde se jubila hace unos 10 años. ¿Te jubilaste? En el 2008 me jubilaron, a juro. En el 2008 lo jubilan. Apareció de pronto la jubilación sin más impedirla, porque querían sacarme del espacio. Allí. Y en el 2013 publicamos el primer libro. El segundo libro lo publicamos en el año 2015, Piélago. Un libro de 90 poemas, una verdadera joya ese libro, un libro de más hermoso, tampoco lo haya diseñado yo, es un libro hermoso. El tercer libro se llama Tallado de Sombra, es un libro publicado en el año 2018 en el marco del Festival de Poesía de Maracaibo, donde Víctor dio el discurso. Sí. Y en el año 2020 publicamos La Casa del Viejo Maestro, que mezcla poesía en prosa, narrativa, filosofía, y que termina de consolidar esa voz de Víctor, donde verdaderamente existe un pensamiento poético.
Y el año pasado se llegó aquí a nuestras manos este maravilloso libro, Zapatos del Exilio, y este otro lo estamos presentando el día de hoy. Entra a la venta, Sangre de Grafito. Con esta obra, con La necesidad de mí en los infiernos, Piélago, Tallado de sombra, La casa del viejo maestro, Zapatos del Exilio y Sangre de Grafito, Víctor alcanza 6 poemarios, alcanza un corpus poético estudiable, definido, donde uno puede entender cómo se fue construyendo esta voz, esta madurez que nos presenta Víctor. Víctor no ha tenido nunca poesía inmadura, porque como les digo, el primer libro que contiene los poemas, los 11 libros anteriores, esa selección de 11 libros anteriores, está matizado por el poeta de 60 años que lo revisó. Es decir, Víctor tiene hoy 70, presentamos el libro cuando tenías 61 años. 60, 61. Tú cumples en diciembre, 60 años. 71 años cumplo en diciembre. Una carguita yo. ¿Cuál es el problema? Uno no se da cuenta en qué momento tiene tanta carga de años. Uno no se da cuenta. Yo cada día estoy más Como bueno. maestro. Sedición. Mientras no pesen, no hay problema. Carlos, Sí. cada vez estamos más buenos. Exactamente. Vamos a la inversa. Más liviano, más liviano porque la persona se fortalece. Ahí podría ser eso. Es que lo más hermoso del escribir es esa constante satisfacción de haber terminado algo, ¿no? Uno escribe un poema o algo, o uno siente una satisfacción. Y yo digo, esta satisfacción parece dar vida, ¿no? Yo noto que hay poetas que cumplen 90 años, y como decía Arturo Urquiza, dice, el ser humano tiene que morirse ineludiblemente, porque es inconcebible querer vivir muchos años sin cometer locuras. Dice, está bien que uno de pronto se prolongara la vida a más años, pero que pudiera hablar con la misma corrección y claridad de hoy. Pero hay que morirse. Más o menos, palabras menos, pero eso lo dijo él, que pensaba en todo. Yo creo que por eso digo muy importante que en Latinoamérica, como decía Salvador Garmendia, hay que colocar embajadores culturales porque no nos conocen. Parece mentira. Entonces, a mí me parece la labor que hace Luis como promotor cultural muy importante. Ojalá y esto mismo pudiéramos ir y llevarla a otros lugares. No importa que nos copien. Bueno, poeta, yo no bautizo los libros porque me parece que es un desperdicio de un libro. Los presentamos. Yo soy No lo conseguí. un editor civil. Los niños se presentan en la prefectura. El bautizo es una cuestión religiosa. Tenemos saludos desde Las Vegas, Nevada. Está conectada la bella Verónica Viena, escuchando todo esto que hemos dicho. También está conectada nuestra querida Natalie Vázquez desde Yaracuy y el amigo Alexer Pirela desde el lejano Ciudad del Sol Amado. Eso es lejos. El gran cronista de béisbol. de béisbol. Oye, bueno, felicitaciones a la hija que está allí en Estados Unidos, que ayer contrajo nupcias. ¿Se casó tu hija ayer? Sí. Qué bueno. Ayer estaba de matrimonio Sí. su hija. Y también a Paula, que está en España, a la otra hija que está en España. Bueno, los hijos sí, y a mi hijo, Víctor Pablo, que está también en Estados Unidos, en Texas. Todos los hijos sí, y los que están en Bogotá.
Los venezolanos tenemos la familia dispersa. Tenemos nuestro corazón repartido por el mundo. Pero uno es de donde entierra a sus muertos. El hombre es, como dice el poeta, de donde entierra a sus muertos. Quiero... Federman Parra también está con nosotros conectado. Gran Federman. Hay un poema que escribí aquí, lo voy a leer, yo creo que para culminar, ¿no? Claro. Sí. Ayer, no sé si leíste, creo que ayer sí. Ayer leímos a Pero no importa. La Otra Calle. ¿Cuántas veces escucha uno los boleros y uno los sigue escuchando? Sí. Ay, amor, no se llama en la cama, uno no se cansa. Sedición. Sedición es una cuestión muy dura. Tuve miedo, ya se me quitó para publicarlo. Con el amor lastimado y la renta vencida, bajo el cielo de mis ocupaciones, alguien dicta el fin último. Interviene en todo. Nada lleva el peso único de mi pensamiento. Un sudor desconocido diseca mi presencia. Soy ajeno hasta dentro de mí. La originalidad deja de pertenecerme. Uno se cansa de ser subordinado entre lo divino y lo humano. Una ira voraz que intenta emular a los dioses, acumulo para revelarme del propio juicio final. Mi revuelta, para separarme del todo, me esclaviza a la miseria de otros dioses. Algo de Caín me arrebata lo sagrado. Gracias, Víctor. Gracias a todos los que... Así llegamos al final de este programa, agradeciendo su sintonía. Recuerden sus comentarios al 0424-672-3597. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace con muchísimo cariño todas las noches para la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Nos escuchamos el día de mañana. Por favor, sean felices, lean poesía.